Ah, qué raro. Igual se me mete a sala de espera. Bueno, mm, no sé qué pasó, fíjate. Bueno, ya en fin. Voy a tener que estar ahí atento, ¿no?, a la sala de espera. Lo que es una soberana lata, la verdad, ¿no? Puedo nombrar a algunos de ustedes coanfitriados, si no voy a estar yo afanando. Ya. Juan, nuestro delegadísimo, es también coanfitrión, porque como digo, no sé qué pasó ahora, están que nuevamente me está jodiendo el tema de la sala de espera y tú puedes irlo aceptando, Juan, porque si no voy a estar yo pendiente de eso todo el rato. Eh, bueno, como les comentaba, las adaptaciones celulares, Sí, insisto, son de alguna manera cambios que las células y los organismos realizan en relación a normalmente a estímulos que pueden ser, como vimos, eh, fisiológicos oh, gracias. o patológicos. ¿Mm? Eh, mm, Perfecto. Hiperplasia, hipertrofia, metaplasia fue lo que vimos y ahora, o sea, y atrofia es lo que vimos y ahora vamos a ver metaplasia, que en realidad es un fenómeno del cual ya hemos hablado, lo hemos mencionado un poquito y también vamos a seguir hablando, ¿sí? Eh, Particularmente debido a que es bastante frecuente y es un cambio que se presenta en varios, eh, más bien epitelios, en relación a ciertos estímulos crónicos, generalmente de índole patológica, aunque a veces también puede ser por estímulos fisiológicos. ¿Sí? Entonces, es un cambio reversible, ¿sí?, de un tejido diferenciado por otro tejido diferenciado, es decir, es un cambio o un reemplazo de un tejido maduro por otro maduro, no por un tejido inmaduro que pudiese ser de alguna manera precursor, digamos, de un cáncer. ¿Mm? Eh, Como ahí aparece, generalmente es respuesta a un estrés celular. Ya vamos a ver ejemplos para que vaya quedando más claro. Y evidentemente el cambio se justifica para que esas células sean capaces de defenderse mejor frente a esa agresión permanente, constante que está ocurriendo. Esta es la metaplasia más frecuente, que en realidad ocurre en casi todas, digamos, las mujeres, digamos, a nivel del cuello del útero. ¿Sí? Y bueno, se refiere obviamente al tema, digamos, de la metaplasia desde el epitelio endocervical uterino a epitelio escamoso. ¿Sí? Eso en relación, o por qué ocurre esa metaplasia, básicamente en respuesta a que el epitelio endocervical de alguna manera queda expuesto, ¿sí?, al ambiente, digamos, que existe intravaginal, que es un ambiente un poquito más ácido, con bastante colonización bacteriana, es un poquito más agresivo. Ese epitelio reacciona cambiando su superficie. ¿Sí? Es decir, se cambia un epitelio endocervical por un epitelio escamoso. ¿Sí? Normalmente lo que uno ve a la histología, déjame ver si, ya, perfecto. Eh, Ahora me voy a poner en modo presentación mejor para que se vean mejor las imágenes. Ahora sí. Entonces lo que uno ve es precisamente, ¿no es cierto?, esta transición desde un epitelio endocervical, que es un epitelio cilíndrico, ciliado, mucosecretor, hacia un epitelio escamoso, perdón, que es el epitelio característico, digamos, el exocervix. Acuérdense que
El cuello uterino tiene dos tipos de epitelio, el exocervical, que es escamoso, y el endocervical, que es eh, epitelio cilíndrico, mucosecretor. Sin embargo, buena parte del epitelio cilíndrico mucosecretor cambia sus características a epitelio escamoso, y a eso se le llama metaplasia escamosa. Otro ejemplo de metaplasia escamosa bastante frecuente es el reemplazo del epitelio respiratorio. Acuérdense que en las vías respiratorias, tráquea, bronquios, bronquiolos, el revestimiento es por un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, pero en las personas fumadoras, el humo y todos sus agentes nocivos que ingresan a la vía aérea van irritándola, de tal manera que la vía aérea comienza a, de alguna manera, a responder como para tratar de defenderse de esa agresión, y a eso se denomina metaplasia escamosa del epitelio respiratorio. ¿Mm? Bueno, esto es la consecuencia, que puede tener, ¿no es cierto?, un hábito tabáquico de larga data, digamos, aparte de la alteración en el pulmón como daño pulmonar, un tumor. Pero si un tumor maligno pulmonar corresponde a un carcinoma escamoso, es decir, a un cáncer derivado del epitelio escamoso, del epitelio de tipo, digamos, estratificado plano, es porque en el bronquio se produjo un cambio en ese epitelio. El epitelio original es un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado. De hecho, un tipo de cáncer pulmonar que se da, bueno, se puede dar en fumadores, pero también se da en personas no fumadoras, es el adenocarcinoma, que ese es el cáncer que debiera normalmente salir en las personas a nivel de la vía aérea pulmonar. Sin embargo, muchas personas fumadoras tienen este tipo de cáncer que corresponde, ¿no es cierto?, al carcinoma escamoso que se desarrolla en este epitelio que está metaplásico, que cambió de una forma a otra, y en este caso estimulado básicamente por el daño del humo del cigarrillo. ¿Mm? Acá se demuestra lo que yo les comento. eh, Tenemos acá un epitelio, eh, en este caso, bueno, no es precisamente, digamos, bronquio. Acá lo que hay es epitelio endocervical uterino, y comienza a cambiar para finalmente transformarse en epitelio escamoso. Y aquí tenemos otro ejemplo, ¿m?, de lo mismo, ¿m?, epitelio ahí de cuello uterino que finalmente cambia, ¿cierto?, a epitelio escamoso. ¿M? Eso entonces es lo denominado, o lo que se denomina metaplasia. Lo importante es que ustedes tengan claro que la metaplasia es un fenómeno adaptativo. ¿M? Es un cambio, ¿no es cierto?, de un epitelio por otro. Otros ejemplos de metaplasia, eh, la- las glándulas salivales, ¿m?, eh, la vesícula biliar o los conductos excretores del páncreas, todos esos conductos pueden originar cálculo, pueden originar estos depósitos, ¿no es cierto?, de formaciones sólidas, ¿no es cierto?, que los más conocidos son los cálculos a la vesícula biliar, pero podemos tener cálculos también a nivel de los conductos de glándulas sudoríparas, y también, como aparece ahí, los conductos pancreáticos, ¿no? La presencia de eso puede inducir también metaplasia escamosa, déficit de vitamina A, ¿no? Un déficit que no es muy habitual en todo caso, puede producir metaplasia escamosa del epitelio respiratorio. ¿No? ¿En qué otro caso se ve? Un ejemplo clásico es, y que es el inverso, digamos, es decir, eh, o que es otro tipo de metaplasia. Yo les he dado el ejemplo básicamente de el cambio de un epitelio, por ejemplo,
un epitelio simple, de un conducto o del epitelio respiratorio al epitelio escamoso, pero el epitelio escamoso también puede cambiar si es sometido a una agresión crónica. Y el ejemplo más frecuente es el reflujo gastroesofágico, ¿cierto? Es una patología muy frecuente que afecta a muchas personas. El contenido gástrico sube, ¿no es cierto?, retrocede por el esófago. ¿Ya? Y recuerden que el contenido gástrico es tremendamente ácido, por lo tanto, esa acidez produce un efecto irritativo en el epitelio escamoso esofágico. Y el epitelio escamoso esofágico va cambiando a un epitelio de tipo intestinal, como aparece acá. Eh, Esto es el detalle. Acá tenemos probablemente una biopsia, una muestra tomada de la última porción del esófago en algún paciente que tenía reflujo gastroesofágico crónico. Y lo que vemos que abruptamente el epitelio escamoso del esófago, eh, como digo, muy súbitamente cambia a un epitelio que en realidad es un epitelio mucosecretor con células caliciformes, muy característico del epitelio especialmente de intestino grueso. El intestino delgado también es mucosecretor, tiene células caliciformes, pero acuérdense que el intestino delgado tiene vellosidades intestinales. En cambio, el intestino grueso no tiene vellosidades, tiene criptas, tiene como estructuras glandulares que profundizan. Por eso, este epitelio es más bien un epitelio de tipo intestino grueso. No tiene vellosidades, sino que tiene más bien estas formaciones profundas. Pero bueno, más allá que eso, lo importante es que sepan que acá se produjo un cambio de un epitelio a otro, básicamente por la acción de un agente externo crónico, generalmente nocivo, agresivo. ¿Mm? También en el estómago sucede un fenómeno que es bastante frecuente. Ya les habrán enseñado, ¿no es cierto?, que tenemos alta prevalencia de infección por Helicobacter pylori en el estómago, acá en Chile y en muchos países de Latinoamérica. Y la infección por Helicobacter pylori determina eh, una inflamación crónica del estómago y esa inflamación crónica cambia el tipo de epitelio. El epitelio del estómago es un epitelio mucoso, secretor, pero no tiene células caliciformes, no es de tipo intestinal, es de tipo gástrico. Y si vemos a nivel, no sé si tendré acá, claro, bueno, en el lado izquierdo vemos como el epitelio escamoso esofágico se encuentra también con desarrollo de estas glándulas que son de tipo intestino grueso. Esa es una metaplasia intestinal de la mucosa esofágica, que en términos médicos eso se llama esófago de barro. Les van a mencionar eso después cuando tengan gastroenterología, pero adelantándose un poquito, a eso se le denomina esófago de barro. Y es principalmente en personas que tienen reflujo gastroesofágico crónico. Acá, en cambio, vemos varias estructuras glandulares normales, como se ve el estómago, especialmente en la zona del antro. Sin embargo, de repente vemos que comienzan a aparecer estos espacios redonditos vacíos que corresponden en el fondo a células caliciformes. Y esas células caliciformes no debiesen estar presentes en el estómago, suelen presentarse en inflamación crónica gástrica, especialmente inducida por la infección por Helicobacter pylori. Acá, bueno, solo como a manera didáctica, aparte de la presencia de células caliciformes, eh, las mucosas tienen una diferencia muy importante. La mucosa gástrica tiñe, eh, el contenido mucoso que produce, se tiñe positivo para paz. En cambio, la mucosa de tipo intestino grueso especialmente,
la mucosidad que se produce a nivel, ¿no es cierto?, de las células caliciformes, tiñe positivo para azul al cian. Entonces, a veces, si existe alguna duda histológica, si esto es un epitelio de estómago o es un epitelio de intestino, tengo la duda y quiero diferenciarlo, puedo hacer solicitar esta tinción, que es una mezcla, como digo, azul al cian PAS, y el PAS va a tener siempre en la mucosa de tipo estómago, en cambio el azul al cian va a teñir las mucosas de tipo intestino grueso. Este era un examen que se hacía antiguamente, que era una radiografía con contraste. Tú tragabas el medio de contraste y después te hacían acostarte para ver si tenías algún grado de reflujo y se tomaba una nueva radiografía para ver si el contenido refluía. En este caso, esta es una radiografía de una persona con un reflujo bastante importante. La unión gastroesofágica está a esta altura, por lo tanto, evidentemente no debiese haber contenido gástrico volviendo hacia el esófago, y esto es patológico, esto se denomina reflujo gastroesofágico. Hoy en día, en realidad, hay otras técnicas de estudio, siendo la más importante en realidad la endoscopía, ¿no es cierto? La endoscopía digestiva alta es lo más frecuente que se realiza. Incluso eh, acá estábamos hablando de metaplasias de epitelios, pero también podemos tener metaplasias de tejido conectivo. Por ejemplo, eh, precisamente lo que muestra acá esta imagen es un tumor. No vamos a entrar mucho todavía en el detalle de qué tipo de tumor, nada, pero solo adelantarles que es un tumor de la parótida, por eso hay tantas células acá, y nos encontramos en la zona del X con un tejido que es de tipo cartílago. Y la verdad que dentro de su composición normal, la parótida no tiene cartílago. Cartílago yo puedo encontrar obviamente en las articulaciones, en la oreja, ¿no es cierto?, en el tabique nasal, pero no en la glándula parótida, una glándula salival. La presencia de tejido cartilaginoso normal, bien desarrollado, maduro, en un tejido que no corresponde, es una metaplasia, en este caso, de tejido conectivo. Acá, bueno, esto es más que nada para mostrarles un tumor de glándula salival, digamos, ¿no? Adenoma, se llama adenoma pleomorfo. Este es un tumor de glándula salival también. Lo mismo acá, o sea, vemos la glándula parótida, glándula salival. Así se ve lo que estoy mostrando con el puntito. Así se ve la glándula parótida normal. Es una glándula secretora, fundamentalmente con acinos que contienen bastante tejido adiposo. Por eso se ven estas celulitas blancas que son de tejido adiposo. Y vemos una tumoración ahí que corresponde a lo que denomino yo como adenoma pleomorfo. Insisto, ¿no? El objetivo no es que se aprendan el adenoma pleomorfo de parótida ni de glándula salival, sino que sepan el concepto de que la presencia de algún tejido maduro, ¿sí?, como digo, bien desarrollado en una zona donde no corresponde, eso corresponde a metaplasia, ¿ya? Lo vemos mucho también en algunos otros tumores con otros tipos de tejido. Acá la miositis osificante, en la primera clase les mostré una paciente que incluso le hicieron una gran cirugía, le sacaron un trozo de piel pensando que tenía un tumor y era básicamente un proceso que se llama miositis osificante, que corresponde en realidad a una inflamación del tejido muscular, una inflamación crónica de causa no muy conocida, en la que se va produciendo depósito de cartílago y hueso en el músculo, lo que evidentemente no es normal. Es normal que tengamos las fibras musculares, pero no es normal que haya hueso dentro del músculo.
Entonces, la presencia de hueso maduro, de aspecto, como digo, normal, en un tejido donde no debiera estar, que en este caso es el hueso, es el, perdón, músculo, habla entonces de una metaplasia, en este caso de tejido óseo. ¿Mm? No es recuperable, Benjamín. El, el tejido que ya está metaplásico es otro tejido. Eh, en teoría, dentro de la definición de metaplasia que vimos hace, no sé, 5 o 6 diapositivas atrás, decía que era reversible, que era un proceso reversible en la medida que el estímulo cesara. Pero la verdad, no siempre. ¿Mm? En general es reversible en los epitelios. Por ejemplo, la persona que tiene reflujo gastroesofágico, se le refluye mucho ácido. El epitelio escamoso esofágico cambia a epitelio de tipo intestinal, ¿no es cierto? En eso consiste, es la metaplasia más habitual del esófago por reflujo, es eso, cambio de epitelio escamoso a epitelio intestinal. Si después yo me trato con inhibidores de la bomba de protones, con estos, digamos, bloqueadores de los receptores H1, etcétera, lo que más se usa hoy en día, ustedes saben, aparte de las medidas generales y dietéticas, es los inhibidores de bomba de protones, omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, etcétera. Si yo empiezo con eso y la acidez del estómago me baja, ya no voy a tener esa agresión y eso se va a revertir. Pero en el caso de la miositis osificante, lo que ya se transformó en hueso, ya es. Por lo tanto, por ejemplo, en esta imagen de resonancia, que es toda esta zona muscular, eh, ya se tuvo la metaplasia hacia tejido óseo, es un segmento inutilizado, que el paciente ya perdió de músculo, digamos, y que además si no se elimina, si no se reseca con una operación, lo más probable es que tengamos acá una alteración, ¿no es cierto?, en la capacidad muscular y además mucho dolor. Por lo tanto, en este caso no es reversible y además requiere una cirugía más o menos importante, digamos. ¿Mm? Sí, buena pregunta, Matías. En general, eh, las acumulaciones, nosotros le llamamos al depósito de ciertos elementos, ya sean pigmentos, proteínas anómalas, algunos elementos normales, como lípidos, glucógeno en la célula. Entonces, en el fondo, depósito de elementos que pueden quizás ser anormales o anormales, o normales, pero en exceso en la célula. En cambio, la metaplasia es el reemplazo de una célula por otra, de un tejido por otro. ¿Ya? Por lo tanto, es un concepto diferente, digamos, tanto la acumulación como la metaplasia ocurren en tejidos que están sometidos a un estrés crónico, eso es verdad. La génesis puede ser parecida, sin embargo, como digo, la acumulación es netamente el depósito, como digo, de una serie de elementos, que los vamos a ver ahí, de hecho, eh, si fueron alguna glándula. Ya, perfecto. En general, sí, yo les diría que la metaplasia normalmente responde a un proceso inflamatorio crónico, ¿ya? La inflamación que produce el tabaquismo crónico, la inflamación que se produce en el cuello del útero en relación al pH, ¿no es cierto?, vaginal, qué sé yo, a la flora bacteriana, la inflamación del esófago frente al ácido del estómago. Por lo tanto, sí, es mayormente causada por inflamación crónica, eso correcto, Claudio. Y eh, en glándulas, por ejemplo, en el páncreas, glándulas salivales, en la tiroides, lo que vamos a ver normalmente es la metaplasia de tipo de tejido conectivo, ¿ya? Generalmente la metaplasia esta que estamos hablando de un epitelio a otro epitelio la vemos más bien
en los conductos, ¿no? En conductos como eh, vía respiratoria, tubo digestivo, a veces en la vía urinaria también, que es un conducto. En este caso también en en el aparato ginecológico, que también es un conducto con órganos, pero es un conducto igual. En cambio, en las estructuras más sólidas, en hígado, glándulas, en el vaso, lo más probable es que la metaplasia que podamos ver frente a un proceso inflamatorio crónico sea más bien de tejido conectivo, aparición de cartílago, de hueso, de tejido adiposo, de hecho, en zonas donde no corresponde, pero reemplazando, ¿ya? Se va el tejido original, al menos en esa zona, y se reemplaza por otro tejido nuevo. En la acumulación, por ejemplo, del hígado, las células hepáticas siguen siendo células hepáticas. Lo que pasa es que comienzan a acumular elementos anormales en exceso en su citoplasma, pero siguen siendo células hepáticas. Eso es un detalle importante. Acá un ejemplo de un tumor que es bastante frecuente, lo van a ver ustedes en ginecología. Eh, Esto es útero, por si acaso, cuerpo uterino, y acá está el cuello del útero. El cuello del útero tiene un conducto, ¿no es cierto? Esta zona se denomina endocervical y la zona externa, bueno, obviamente exocervix. El exocervix está revestido por epitelio escamoso, el endocervix por epitelio mucosecretor cilíndrico, y es en esta zona en donde generalmente se produce esta metaplasia desde epitelio cilíndrico a epitelio escamoso. Pero por otro lado también un ejemplo de reemplazo de un tejido por otro, metaplasia, ¿no es cierto?, tejido adiposo, es en estos tumores que, como les digo, son muy frecuentes, son tumores del músculo del útero y se llaman leiomioma, tremendamente frecuentes. El tumor del músculo liso del útero está compuesto por músculo liso, pero en algunas ocasiones uno puede encontrarse con abundante tejido adiposo al interior de, de estos tumores. Lo que no es lo habitual, más bien es poco frecuente. ¿Qué sucedió en este caso? Una metaplasia. Se reemplazó parte, no todo el tumor, se reemplazó parte del tumor por tejido adiposo. Es lo mismo de lo que tú preguntabas de la glándula o lo que vimos en la miositis osificante. No se reemplaza todo el gran fascículo muscular ni toda la glándula parótida. Zonas, ¿no es cierto?, sufren este cambio, ¿no es cierto?, a otro tejido, pero que siempre recuerden que es un tejido maduro, es un tejido que mantiene, ¿no es cierto?, su característica de un tejido completamente desarrollado, sin alteraciones, o sea, uno lo ve como tejido adiposo normal. Acá se nota más, uno ve una cosa amarilla en la pared del útero, esto es útero también, más pequeñito, y uno dice, chuta, qué raro un tumor amarillo. Claro, ¿por qué? Porque si bien es cierto, tiene componentes de fibras musculares, o sea, es un leiomioma, pero tiene también bastante metaplasia adiposa, ¿ya? Concepto metaplasia. ¿Sí? Entonces, bueno, el concepto metaplasia es por una reprogramación, ¿sí?, de las células totipotenciales que existen en todos los tejidos. ¿Sí? Bueno, ese es un concepto que también fue cambiando en estos últimos años. Antiguamente se pensaba que por ejemplo, en la metaplasia de células del esófago, del epitelio escamoso, se pensaba que eran las células escamosas las que se transformaban en células de tipo intestino grueso. Pero después se descubrió que no, las células que ya son maduras y que ya son de tipo escamosas, van a seguir siendo siempre escamosas. Son células totipotenciales que todos los epitelios tienen y en realidad todos los tejidos tienen. ¿Sí? De hecho, a eso hoy en día va dirigido, por darles un ejemplo que yo veo muy,
muy en boga, digamos, el tratamiento de células madre para estimular, por ejemplo, la salida de más pelo o como tratamientos faciales, ¿no es cierto?, anti-envejecimiento. La idea se supone que es estimular que las células madres que todos tenemos sean capaces de desarrollar, por ejemplo, nuevas fibras colágenas, nuevos folículos pilosos para que haya más densidad de pelo. ¿M? Para allá va mucha de la medicina hoy en día, sin embargo, esto está recién iniciando y los resultados todavía son irregulares, o diría yo más bien de bajo rendimiento, digamos. ¿M? Bueno, y así vimos entonces eh, cuatro formas que tienen los tejidos, las células de adaptarse: hiperplasia, hipertrofia, atrofia y metaplasia. Vimos el concepto apoptosis, volvamos a repetirlo, tenemos mm, eh, varios caminos para una célula. Si una célula es sometida a un estrés demasiado intenso, lo que va a suceder es que eh, va a sufrir un daño irreversible, va a morir, y ese daño frente a una noxa se denomina necrosis. Pero también las células tienen un mecanismo, ¿no es cierto?, de autorregulación, de autoprotección, en las que llegado un momento en que la célula tiene demasiado daño, ya sea por daño de sus organelos, por acúmulo de proteínas alteradas en el citoplasma, o por daño en el material genético, en el ADN, que ya no es reparable. Afortunadamente, nuestras células tienen la capacidad de autoeliminarse. Ya eso se denomina apoptosis, ¿no? Es una muerte celular programada, de tal manera de intentar eliminar, ¿no es cierto?, células que están dañadas y que podrían ser potencialmente perjudiciales, ¿no es cierto?, para el individuo, ya sea porque podrían formar un tumor o podrían dañar el funcionamiento, ¿no es cierto?, del órgano al que pertenecen estas células. ¿M? Eso es un poquitito el concepto que hay que tener sobre apoptosis. ¿M? La apoptosis tiene una morfología, también algo lo mencionamos eh, viendo las diferencias entre necrosis, apoptosis y necroptosis, que es una forma mixta de necrosis y apoptosis. Lo importante, la apoptosis de alguna manera es una eh, destrucción de la célula, en la que la célula se fragmenta o llega a constituir muchas pequeñas vesículas, ¿no? Así como lisosomas pequeños, es decir, una sola célula comienza como a desintegrarse como un puzzle y comienza a tener muchas pequeñas partes, pero no se elimina el contenido intracelular. Y es por eso que, como también lo vimos en la clase anterior, con la apoptosis normalmente no se produce inflamación. La necrosis y la necroptosis sí liberan contenido celular. Y ese contenido celular es detectado por las células del sistema inmune que inducen, ¿no es cierto?, una respuesta inflamatoria local. Por eso que si hay necrosis, si hay un daño por una noxa importante, isquemia, por ejemplo, vamos a tener, aparte de necrosis, vamos a tener inflamación alrededor. En cambio, la apoptosis no produce una respuesta inflamatoria, ¿ya? Y eso es muy importante porque como es un mecanismo considerado de protección, de defensa, sería como curioso que mi organismo en intentar, ¿no es cierto?, eliminar células dañadas, pucha, generara inflamación. La inflamación es nociva en el cuerpo, ¿no? Eh, Mira, sí, de hecho, bueno, estoy leyendo lo que anotó Daniela. Claro, efectivamente, en el proceso de la sordera, ¿no es cierto?, que va ocurriendo por el trauma acústico, como todos saben, las personas que están expuestas a traumas acústicos importantes, ¿ah? Van perdiendo células, justamente como menciona Daniela, células ciliadas, ¿no es cierto?, en el oído interno.
Y eso efectivamente es un mecanismo de apoptosis. En ese caso, eh, el trauma produce un daño que termina siendo irreversible a nivel celular y va disminuyendo la población celular y vamos perdiendo, ¿no es cierto?, capacidad auditiva y discriminación auditiva. Acá podríamos decir que hay una noxa evidente, ¿m? Que es el trauma acústico, la verdad. ¿M? Eh, yo diría que es un ejemplo, o sea, al final uno empieza a pensar ahí, se supone que la apoptosis es netamente un mecanismo de autorregulación, pero hay ejemplos de apoptosis en las que es una respuesta también a un agente nocivo, pero como concepto general, la necrosis es la muerte celular que tiene que ver con un agente nocivo, una noxa, ya sea química, física, isquémica, infecciosa, etcétera, como vimos también en las clases anteriores. ¿Mm? Eso, perfecto. Mira, acá, más que enredarnos, porque de todas maneras es importante que de a poco se vayan familiarizando con que tenemos una serie de vías, ¿no es cierto?, moleculares. Hoy en día se trabaja mucho con la biología molecular, tanto para diagnóstico como en tratamientos. Así que igual uno tiene que saber que estamos llenos de receptores en la superficie celular, que esos receptores al ser estimulados o al ser inhibidos alteran una serie de vías, o sea, de alguna manera de cadenas, digamos, moleculares, ¿m? Que a la larga redundan, ¿no es cierto?, en ciertos efectos biológicos. ¿M? Eh, Dentro de la infinidad de receptores que pueden tener nuestras células, existen dos que están involucrados de manera muy importante, ¿no es cierto?, en la apoptosis. Uno es el receptor del factor de necrosis tumoral alfa, que es una interleuquina producida por células del sistema inmune principalmente, y que de alguna manera tiene que ver con una serie de procesos, digamos, fisiológicos y patológicos. Y hay otro receptor que se llama receptor FAS. ¿Ya? Ambos son receptores que, al ser activados, inducen el proceso de apoptosis. Como vamos a ver, la apoptosis tiene una vía extrínseca y una vía intrínseca, es decir, la apoptosis se puede inducir por el estímulo de estos receptores de membrana, o la apoptosis se puede inducir solo por la célula como un mecanismo, ese sí que es un verdadero mecanismo de autodefensa, es inducido especialmente a nivel de la mitocondria, la célula, cuando se, insisto, se capta que el medio ambiente interno celular está muy dañado y que esa célula ya no conviene, entre comillas, que se siga dividiendo, se siga multiplicando, por decirlo de alguna manera. Eh, entonces, bueno, la apoptosis ocurre en procesos fisiológicos, el desarrollo embrionario. Eh, También, bueno, por ejemplo, en tejidos que son dependientes de hormonas y que ante la disminución del estímulo tienen que sufrir una reducción de tamaño. Por ejemplo, el tejido mamario, después de la lactancia, sufre una reducción. El útero, ¿ah? El músculo del útero sufre obviamente un gran aumento de tamaño eh, y esas células después del parto comienzan a reducir su tamaño, no por, o sea, por un recogimiento, por una pequeña atrofia, pero también por mecanismos de apoptosis. ¿Mm? Eh, a nivel especialmente de sistema inmune, también hay mecanismos de apoptosis que permiten mantener células, digamos, o cualquier célula que se evidencie que pudiese estar generando autoinmunidad, es decir, cualquier linfocito que esté evidenciando una cierta tendencia a atacar estructuras propias, puede ser eliminado también a través de la apoptosis. En todos estos casos la apoptosis es fisiológica, es bienvenida, ¿m? De alguna manera uno eh, agradece la apoptosis en ese caso, digamos, ¿m? En cambio, es patológica
de alguna manera cuando hay un daño que la célula, digamos, o el entorno está captando que es un daño demasiado relevante y que se debe inducir apoptosis. Por ejemplo, daño en el material genético, obviamente. ¿Mm? Eh, qué sé yo, en la muerte celular, en células que están infectadas por virus. ¿Mm? Cuando hay alguna acumulación de proteínas mal plegadas, por ejemplo, en el citoplasma, ya sea por anomalías nomás en el proceso celular o por alguna enfermedad en la que se acumulen proteínas, digamos, en el citoplasma. Eh, esto es bien frecuente, ¿eh? La, en muchos mecanismos en los que se produce atrofia, eh, un ejemplo de atrofia que dimos era que frente a la obstrucción, por ejemplo, del flujo urinario, se producía un acúmulo, ¿no es cierto?, de la producción de orina que no iba hacia la vejiga y luego no era eliminada por la uretra en el proceso de la micción al orinar. Bueno, esa orina va acumulándose y va generando una presión sobre el órgano, que en este caso es el riñón, y esa presión, que es un fenómeno patológico que no sucede normalmente, un aumento de presión muy importante, va adelgazando el parénquima del tejido renal. Es lo mismo que imaginarse pucha, no sé, un globo que tuviese espuma alrededor, en la medida que si el globo va aumentando la presión, va creciendo, la espuma alrededor se va adelgazando, se va comprimiendo, sobre todo si está con algo que la firme por fuera. Esto pasa lo mismo, la presión va adelgazando el parénquima y eso, esa atrofia que se va produciendo, es por eliminación celular, básicamente por mecanismos de apoptosis. Acá sin el afán de que se enreden mucho, digamos, eh, es importante tener claro que hay dos formas o dos vías por las cuales se produce entonces la apoptosis. Una vía extrínseca y la vía intrínseca. Muy importante, la vía extrínseca ocurre por estimulación del receptor de factor de necrosis tumoral alfa, por eso se los mencionaba recién, y por el otro receptor que se llama FAS. ¿Mm? Eh, el factor de necrosis tumoral alfa es una sustancia soluble que circula suelta en el plasma. En cambio, el receptor FAS se une a su ligando que normalmente está en otras células, ¿m? Principalmente células linfocitarias. Por lo tanto, son estímulos externos frente a diversidad de procesos patológicos en los que la célula, al estimularse por estos dos receptores, genera, digamos, la cascada de lo que nosotros llamamos las caspasas. Las caspasas son enzimas que desencadenan la apoptosis y se desencadena tanto esta cascada de caspasas, se desencadena tanto si la estimulamos por la vía extrínseca o por la vía intrínseca. Lo importante es que la vía intrínseca, más que tener que ver con procesos, ¿no es cierto?, sistémicos, patológicos, tiene que ver con sensores intracelulares, especialmente en la mitocondria, ¿m? Que perciben que esta célula tiene daños importantes y ya es una célula que no conviene, como digo, que siga viable porque podría ser una futura célula neoplásica si el daño al ADN sigue progresando, o si, por ejemplo, el daño proteico se sigue acumulando, esta célula va a empezar a funcionar mal. Hoy en día ya se sabe que cuando una célula funciona mal, hace funcionar mal a las de alrededor y este proceso se va expandiendo, por lo tanto, la apoptosis en este caso es un mecanismo autorregulatorio de todas maneras. ¿Mm? Avanza, ahí sí. Bueno, estas son imágenes a altísimo aumento, pero es más que nada para ver que las células apoptóticas
básicamente se fragmentan en pequeños, son como pequeños fragmentitos celulares, pero están todos envueltos por membrana. ¿Ya? Lo que sucede, como vieron en este esquema, es que estos que se llaman cuerpos apoptóticos, que son estos restos celulares, ¿no es cierto?, en los que la célula se fraccionó en múltiples cuerpos apoptóticos, estos cuerpos apoptóticos son captados por los macrófagos y los macrófagos finalmente los eliminan. Por lo tanto, acá eh, se termina, por supuesto, haciendo una limpieza de los cuerpos apoptóticos y son eliminados satisfactoriamente. ¿Mm? Esto es, de alguna manera, bueno, no olvidar que en realidad acá la histología también hay que recordarla. Acá tenemos un epitelio probablemente de piel, epitelio escamoso con estrato córneo, y tiene una célula rosada importante, ahí de un color rosado que no es normal en un epitelio escamoso. Esta es una célula apoptótica. No está solamente en los epitelios de la piel. Apoptosis se da en cualquier tejido, en cualquier órgano del cuerpo. Por ejemplo, el intestino, en este caso es un epitelio intestinal, también presenta estas células rosaditas que son, bueno, acá muestran otras cosas que son linfocitos, pero los, las células rosaditas corresponden a células que son, o cuerpos, perdón, ya no son células, son cuerpos apoptóticos que tienen ese color de alguna manera eosinofílico. ¿Mm? Así que no olvidar, en la apoptosis la célula se multifragmenta en muchos cuerpos apoptóticos, todos tienen su membrana propia y por lo tanto no se exhibe el contenido, ¿no es cierto?, de, de la célula y no se produce, por lo tanto, proceso inflamatorio. Mira, acá está un poquito más el detalle, un poco relacionado a moléculas. Yo creo que no sé si tiene mucho sentido y no me interesa tampoco que aprendan ese detalle tan especial. Lo importante, tenemos una vía extrínseca, tenemos una vía intrínseca. La vía extrínseca estimulada principalmente por el receptor de factor de necrosis tumoral alfa y de un receptor que se llama FAS. El factor de necrosis tumoral alfa es un factor soluble que circula en la sangre. Se libera, por ejemplo, en los procesos infecciosos, se libera cuando hay fiebre. Y el FAS se une a un ligando que se llama FAS ligando, que está en varias células, pero principalmente en linfocitos T. ¿Ya? En cambio, la vía intrínseca es una vía inducida totalmente a nivel intracelular, surge de la mitocondria. La mitocondria es la que estimula este proceso y tanto en la vía extrínseca como intrínseca lo que se activa son las caspasas, que es una cadena enzimática que termina originando esta destrucción, entre comillas, de la célula, pero en cuerpos apoptóticos, ¿ya? La primera caspasa que se activa es la caspasa 3, ¿ya? Por eso aquí aparece, digamos, eh, un estudio, esto es un trabajo científico en el que medían el nivel de caspasa 3 en distintos epitelios normales. Y así se demuestra lo que es evidente y todo el mundo sabe que los tejidos normales permanentemente tienen fenómeno de apoptosis. Es la manera que tenemos de regular, ¿no es cierto?, que nuestras células y nuestros tejidos se mantengan de un tamaño adecuado, con un funcionamiento normal. O sea, la apoptosis definitivamente es un mecanismo, digamos, de autorregulación. ¿Mm? Bueno, como ves tú, buena pregunta, Matías. Ahí ya se metió ahí a la cosa más profunda, digamos. ¿Mm? Claro, al no liberar contenidos al extracelular, las caspasas no aparecen como marcador de tejido en apoptosis. Claro, lo que pasa, Matías, es que vuelvo para atrás. Hoy en día podemos marcar con inmunohistoquímica o buscar incluso con biología molecular lo que queramos
Y ese, lo que queramos, puede ser algo que está dentro de la célula o que se haya liberado al exterior de la célula. Por lo tanto, si yo, bueno, el ejemplo está en estas imágenes que les muestro yo. Acá, si un investigador quiere ver caspasa 3, o sea, si aumenta, quiere decir que esa célula está en apoptosis, no necesitamos que se haya liberado al extracelular. Usted la identifica también, acá no se nota el detalle, pero seguramente donde más tiñe café, lo más probable es que sean células que ya están fragmentadas en cuerpos apoptóticos. ¿Mm? Así que, como concepto general, recuerden que hoy en día la inmunomarcación, inmunohistoquímica, inmunofluorescencia, detecta, como digo, lo que ustedes quieran, tanto a nivel del extracelular como del intracelular. No necesitamos que esa célula haya liberado su contenido como para poder identificarlo. Bueno, lo mismo, solamente que es por la vía FAS y el ligando de FAS. Y les voy a dar un ejemplo de esto para que ahí les va a quedar más claro. Al momento de una célula infectarse con un virus, tenemos mecanismos inmunológicos para eliminar esa infección viral. ¿Ya? ¿Cómo lo hacemos? Principalmente a través de unas células que son los linfocitos T, pero específicamente se llaman linfocitos T CD8, también conocidos como linfocitos T citotóxicos. Los linfocitos T citotóxicos reconocen a través de ciertos cambios en el receptor FAS de superficie, reconocen células que están infectadas con virus y al reconocerlas, afortunadamente son capaces de unirse porque tienen este ligando FAS, los linfocitos TCD8, se unen al receptor FAS e inducen la apoptosis de esa célula que está con virus. Al tener, al producirse apoptosis, por supuesto, esa célula pierde capacidad funcional y el virus ya no puede multiplicarse. Es un mecanismo de autocontrol. Eh, Bajo esa premisa ustedes dirán, bueno, si tenemos un sistema tan re bueno, ¿cómo es posible que igual las infecciones virales provoquen tanto síntoma, tanto daño en algunas ocasiones? Bueno, lo que pasa es que la capacidad de replicación de los virus es brutal. Recuerden que de una partícula viral que ingresa a una célula pueden originarse 1 millón de partículas virales nuevas desde una célula. Entonces, la verdad es que, y esa célula que genera toda esa maquinaria viral, finalmente se destruye al liberar los viriones, que son las partículas virales que se están, nuevas, que se están originando. ¿Mm? Tiene, el linfocito TCD8 tiene en su membrana, en la superficie, ¿Mm? El ligando de faz, ¿ya? No es que lo libere, lo tiene, por lo tanto, el linfocito TCD8 por algunos segundos se acopla al faz. Después, una vez que ya se inicia la reacción de las caspasas, el linfocito T se despega. De alguna manera se produce una conexión, pero que dura algunos segundos solamente. Y claro, se supone que en la vía extrínseca son otras las caspasas o sea, no es que sean otras completamente diferentes, es cierto que la caspasa 3 es más importante en la vía intrínseca y la caspasa 8 es más importante en la vía extrínseca. Ahora, honestamente, yo no le doy mucha relevancia a eso. Es importante que ustedes sepan este fenómeno de la cascada de caspasas, digamos. Aprenderse eso es solamente para saberlo hoy y olvidarlo mañana, ¿ya? Es mucho más importante recordar que la apoptosis tiene estos dos mecanismos fundamentalmente. Pero está bien tu comentario respecto a que no, la caspasa 3 es más bien de la vía intrínseca. ¿Mm? Bueno, acá este es otro ejemplo de otra célula que también participa en eliminar tejidos, digamos, que están alterados, especialmente, por ejemplo, con infecciones virales. Yo les mencioné el linfocito TCD8 que tiene
este faz ligando, bueno, el linfocito, hay otro que también participa en eliminar células, es menos eficiente, es menos especializado y se llama Cellular Natural Killer. ¿Mm? ¿Ya? Esta también tiene el ligando Fas, por lo tanto también es capaz de inducir apoptosis en algunas células, particularmente las que están infectadas, ¿no es cierto?, con virus, digamos. ¿Mm? Eh, ya, entonces lo que vamos a hacer, dejo de grabar, o sea, la pausa nomás, vamos, perfecto. Bueno, siguiendo con anomalías que pueden ocurrir en la célula, eh, como una manera adaptativa, tenemos las famosas acumulaciones intracelulares. ¿Mm? La verdad que no todas se dan exclusivamente por un tema de una falla, por una noxa, por un proceso crónico. Eh, También hay déficits que son hereditarios y que determinan entonces algunas patologías con acumulaciones. ¿Mm? Hay un gran grupo de enfermedades que en general en medicina las tocamos poco, porque son bastante raras, son bastante desconocidas, que son las enfermedades lisosomales o por depósito lisosomal. Son déficits enzimáticos muy específicos, muy variados, además hay muchos déficits, y que producen una gama enorme de enfermedades. Bueno, cómo las clasificamos? Básicamente hay acumulaciones por metabolismo anormal celular, hay acumulaciones por alteraciones en el plegamiento y transporte de las proteínas que normalmente se sintetizan. Tenemos acumulaciones por carencias de enzimas, en las cuales este déficit enzimático determina que se acumulen ciertos sustratos que en teoría deben haber sido metabolizados y haber sido eliminados de las células. ¿Mm? Y ahí están, por ejemplo, estas enfermedades de depósito lisosomal. O finalmente, eh, el ingreso anormal de sustancias que son indigeribles, digamos, y que permanecen entonces depositadas de manera permanente en el citoplasma celular. Ahí vamos a ir viendo ejemplos. El primer ejemplo, y en relación al metabolismo celular anormal, ya se los mencioné una vez, volvemos a repetirlo. El hígado graso es una condición eh, además muy prevalente en la actualidad y que tiene que ver con una excesiva acumulación de grasa, pero ¿de qué manera? Principalmente triglicéridos a nivel del citoplasma del hepatocito, eh, principalmente debido a la alimentación y al estilo de vida sedentario. ¿Mm? Curiosamente, no es comer más grasa lo que hace que se forme el hígado graso. El hígado graso se forma principalmente por la ingesta de carbohidratos particularmente refinados. Se nos olvida, ¿m?, a los médicos o a los científicos que eh, a partir de la glucosa, sobre todo si está en exceso su oferta, se puede sintetizar eh, ácidos grasos y colesterol y triglicéridos finalmente. Por lo tanto, eh, no es que la glucosa solamente genere depósito, digamos, de glucógeno o solo genere un combustible para las células. También se puede depositar en forma de grasa. Y el hígado graso es una forma de aquello. ¿Mm? El depósito de proteínas, ¿m?, en general, como decía ahí, se debe a alteraciones en su plegamiento, en su transporte, pero no es una acumulación por alteraciones, ¿no es cierto?, digamos, por un déficit específico de enzimas, salvo algunos ejemplos. ¿M? En general tiene que ver con patologías, por ejemplo, enfermedades renales que tienen proteinuria. ¿M? Eh,
En el caso del hígado también, el hepatocito que es sometido a mucha inflamación o inflamación crónica va alterando las proteínas de su citoesqueleto y ahí se producen ciertos depósitos intracelulares, en las amiloidosis, que bueno, es una patología amplia que tiene varios orígenes. También se producen depósitos de proteínas anómalas que son de distintos tipos, pero son agrupadas como con el nombre de amiloidosis. ¿Mm? Esto es algo que no aparecía en este primer listado, ¿no? Pero también se habla de cambio hialino como una forma, ¿no es cierto?, de manifestación de anomalía celular, ¿ya? Más que acumulación es una alteración de las características, especialmente a la histología, al microscopio. ¿Mm? Yo les puse un ejemplo que es bastante evidente en la piel. Lo que ustedes ven acá es un fragmento de piel, acá está la epidermis, y lo que está abajo es una gran cantidad de tejido colágeno. Normalmente el tejido colágeno está presente en la dermis, en la piel, pero no en esta cantidad ni con esta disposición tan abundante, ¿no es cierto?, con estas áreas rosadas, eosinofílicas. A esto se le llama hialinización. ¿Mm? Y esto es una biopsia de una cicatriz, un queloide, ¿cierto? Estas cicatrices que son extremadamente grandes y gruesas. ¿Mm? El depósito de glucógeno también corresponde a una forma de alteración del metabolismo celular. Eh, en este caso, bueno, en vez de depositarse, por supuesto, lípidos, lo que tenemos es depósito de glucógeno, que igual es o sea, es una forma, digamos, polimérica de glucosa, digamos, es un polisacárido, ¿no? ¿Ah? Es normal que el glucógeno se deposite para ser fuente energética, especialmente en el hígado o en los músculos, pero es anormal que se deposite en grandes cantidades en la piel, en el hígado, en el riñón. ¿Mm? Ahí también estamos hablando de normalmente estos procesos se dan en patologías hereditarias. ¿Mm? Eh, en este caso se llaman glucogenosis, que también hay un montón, digamos. ¿Mm? Existe una lesión que aparece en piel, que acumula, eh, digamos, glucógeno en el citoplasma de las células de la epidermis y se ve de este aspecto como células claritas. eh, y a nivel, ¿no es cierto?, visual, normalmente estas lesiones son confundidas con verrugas o con lunares, ¿no es cierto?, comunes, ¿ya? Pero no son ni verrugas ni lunares, sino que corresponden al depósito de glucógeno en el citoplasma de las células. ¿Mm? Puede haber depósito de pigmentos también. ¿Mm? El depósito de pigmento corresponde, ¿no es cierto?, a la sobreexposición especialmente de ciertos elementos que finalmente terminan ingresando a la célula y quedan depositados ahí por siempre. ¿Mm? Ejemplo de eso es el carbón. Hoy en día ya no ocurre, pero en la época en que la minería del carbón era, digamos, muy rudimentaria, y los mineros de carbón eran sometidos a un ambiente dentro de la mina contaminadísimo con polvo de carbón, eso lo respiraban y eso finalmente se iba depositando en las células de los bronquios, con un daño secundario bastante importante. Los tatuajes que son bastante discutidos, todavía no hay una argumentación absolutamente drástica y definitiva de que produzcan algún daño, digamos, más allá que, no sé, de alguna manera posibilidades de infecciones con el procedimiento, pero no con el típico, digamos, eh, el daño que uno esperaría del pigmento propiamente tal. ¿Mm? Eh, bueno, y esos pigmentos generalmente quedan depositados a nivel extracelular, pero también ingresan a la célula, sobre todo el carbón, no tanto el pigmento del tatuaje. Y a nivel intracelular, tenemos pigmentos que son considerados normales, pero que a veces pueden estar en exceso bajo ciertas condiciones.
A esa enfermedad que les decía yo que se da a los mineros de carbón por acúmulo, ¿no es cierto?, de polvo de carbón, principalmente extracelular, pero también intracelular en la vía respiratoria, a esa enfermedad se le llama antracosis, que en realidad le llamaban el síndrome del pulmón negro, porque realmente el pulmón se oscurecía muchísimo por la gran cantidad de pigmento que los mineros respiraban, digamos. ¿Mm? Los tatuajes, por si acaso, para que ustedes sepan, el pigmento, normalmente lo que se usa son pigmentos minerales o vegetales que en teoría no producen reacciones alérgicas ni reacciones secundarias. Se deposita, la aguja llega a la dermis. En la dermis es en donde se deposita el pigmento en los tatuajes, sea del color que sea, rojo, negro, amarillo. Ese pigmento se deposita en la dermis y normalmente no se remueve de ahí. Se queda y en algunos casos cuando la partícula de pigmento es muy pequeña, así como también cuando la partícula de carbón es muy pequeña, puede ingresar a la célula y se produce también un depósito intracelular. La lipofucsina es un pigmento considerado parte del envejecimiento de un órgano. No está presente en todos los tejidos, pero por ejemplo en la piel, en los riñones, en el músculo cardíaco, en el tejido nervioso podemos ver pigmento de parduzco, de este color café, que se denomina lipofucsina y que se forma normalmente como parte del envejecimiento celular. No se considera un pigmento dañino, o sea, sería normal su presencia, como digo, ya a partir de la cuarta, quinta década de la vida en algunos órganos. En el tejido muscular también se deposita y, como digo, no se considera en lo absoluto dañino ni perjudicial. Distinto es que se deposite eh, mucha cantidad, ¿no es cierto?, de pigmento con fierro. ¿Mm? Como ustedes saben, el fierro mm, tiene distintas funciones, por supuesto, pero la más importante es formar parte de la molécula de hemoglobina. ¿Ya? Gracias a eso podemos tener, ¿no es cierto?, nuestro transporte de oxígeno, por lo tanto, con buenos niveles de fierro, en general puedo tener un buen nivel de hemoglobina, un buen nivel de transporte de oxígeno en la sangre. Pero el fierro se deposita también a nivel de los tejidos, ¿sí? Y se deposita en forma de una molécula que se llama ferritina. La ferritina es un complejo, ¿sí?, de varias moléculas de fierro unidas a una proteína que se deposita en distintos tejidos. Es normal que se deposite. Evidentemente, si ese depósito es excesivo por alguna condición anormal, patológica, ahí hablamos de un exceso de depósito, un depósito anómalo, y una de las enfermedades que se caracteriza por eso se llama hemosiderosis, ¿m? El depósito excesivo de fierro en los tejidos. También algo les mencioné que, eh, que se podía producir depósito de calcio. Ahí también podrían tener la misma duda. Eh, Ustedes me podrían decir, pero doctor, en esta biopsia que estoy viendo yo, este calcio que veo, ¿es una calcificación patológica o es una metaplasia? ¿Mm? Ahí, con el calcio hay que tener claro una cosa. El hueso es un tejido, el cartílago es un tejido, pero el calcio no es un tejido. O sea, no tenemos huesos, tenemos cartílagos, pero no tenemos calcios. O sea, ¿a qué me refiero? El hueso tiene como parte de su composición calcio, pero no tenemos estructuras normales en nuestro tejido, ¿ah?, que sean solo de calcio. Por lo tanto, la presencia de calcio no es una metaplasia. No es que un tejido normal cambió por otro tejido normal, sino que en un tejido normal se depositó calcio por dos razones, ya sea porque ahí se produjo un fenómeno anómalo como una necrosis, por ejemplo, como una inflamación crónica persistente, y en ese caso se llama calcificación distrófica, como ven ustedes, o
la otra posibilidad es que el paciente tenga un exceso de calcio en la sangre. La producción excesiva de calcio en la sangre tiene que ver con una hiperactividad de la glándula parótida, paratiroidea, perdón. La glándula paratiroides produce la paratormona estimula a ciertas células en los huesos para que degraden hueso y liberen calcio a la sangre. Si hay mucho calcio circulante, ese calcio se puede depositar en tejidos que no corresponden. Y en ese caso hablamos de calcificación metastásica. Y tal como dice Josefa, efectivamente, los nódulos calcificados de la artrosis son calcificación distrófica, porque ahí hay un depósito de calcio frente a un proceso inflamatorio, ¿m? Y a un proceso degenerativo crónico, que es la artrosis, obviamente. Por lo tanto, ahí no es metastásica, no es porque hay altos niveles de calcio en la sangre, sino que es básicamente un depósito anómalo en un tejido que está inflamado, que está dañado, que tiene un proceso degenerativo. Así que ese es un buen ejemplo de calcificación distrófica. Por ejemplo, acá hay un tumor benigno que se forma en la piel, lo vamos a ver el próximo año, se llama pilomatrixoma. El pilomatrixoma, entre otras cosas, digamos, tiene bastante depósito de calcio y ese calcio se deposita porque hay un tumor ahí, por lo tanto es un proceso anormal que induce calcificación, por lo tanto es una calcificación distrófica. Perdón, acá tenemos el ejemplo de, me salí acá. Eh, bueno, ahí yo les decía que la amiloidosis ya en sí es un proceso anormal en el que hay depósito excesivo de una proteína, pero hay varios tipos de proteínas. En particular, hay una amiloidosis que da en la piel, que se llama amiloidosis cutánea, que en general produce el depósito de un tipo de amiloide en particular, que forma estas especies como de glóbulos ahí rosados eosinofílicos, en los que se puede producir depósito de calcio secundario. Pero en este caso, la culpa del depósito del calcio es básicamente por el exceso de proteína amiloide y no por que haya un exceso de calcio en la sangre, un exceso de actividad de la hormona eh, paratiroidea. Por lo tanto, es también calcificación distrófica. ¿Mm? Acá solo para mostrarle un poquito de clínica también. La amiloidosis cutánea es una patología que se ve poco, no es tan habitual. ¿Ah? Y la amiloidosis sistémica es aún más rara. En la amiloidosis sistémica es otra la proteína de tipo amiloide que se deposita, no es la misma que la que se deposita en la amiloidosis cutánea y compromete piel, pero también compromete órganos, corazón, riñones, pulmón, con las consiguientes fallas que finalmente terminan causando la muerte del paciente. En cambio acá vemos una biopsia de pulmón en la que se observa, ojo, ese pigmento negro oscuro, es pigmento también de polvillo, como antracosis. Lo que pasa es que el pigmento oscuro no solamente uno respira eso en las minas de carbón. La contaminación aérea, especialmente por material de combustión, leña principalmente, también introduce esas partículas y también finalmente es leña quemada que libera también pequeñas partículas que se aspiran y esas también producen este depósito oscuro. ¿Ya? Recuerden que el pigmento que se deposita en los tejidos y que no se absorbe tanto a la circulación sanguínea, es aquellas partículas que son las famosas partículas estas PM7,5, porque son partículas de tamaño y peso molecular más grande. Las partículas PM2,5 son aquellas micropartículas que son capaces de atravesar el alveolo de los capilares y circular en la sangre. Y esas sí son partículas que pueden producir enfermedad cardiovascular, inflamación sistémica, incluso predisponer a algunos cánceres.
Y esas son las partículas que también se producen en la combustión de leña y, por supuesto, en la combustión de combustibles fósiles, principalmente. Em, Siguiendo acá, bueno, calcificación metastásica. Ah, ya. ¿Por qué es metastásica esta calcificación? Que esta es una patología que se llama calcifilaxis. La calcifilaxis es una calcificación de los vasos sanguíneos que existen en el tejido adiposo cutáneo o en la fascia muscular, pero que dan el riego, por supuesto, a la piel. Y esa calcificación se produce en pacientes que tienen hipercalcemias permanentes o muy prolongadas de difícil manejo, es decir, pacientes que tienen mayor cantidad de calcio en la sangre. Por lo tanto, estamos hablando de calcificación metastásica. Así que bueno, ya ahí eh, vimos también ejemplos de acumulaciones. Los cuatro grandes mecanismos fueron los que vimos en la primera diapo. Esto del metabolismo normal, las proteínas mal plegadas que no se eliminan, ¿no es cierto? El ingreso de ciertas partículas que no son digeribles dentro de la célula y los déficits enzimáticos como las enfermedades lisosomales. La mayoría de los ejemplos que vimos son acúmulos de sustancias, digamos, que ocurren básicamente eh, por alteraciones metabólicas más bien de la célula, no tanto por déficit enzimáticos ni nada, a excepción, por ejemplo, en la amiloidosis hay una alteración en algunas enzimas que tienen que ver con la síntesis y degradación del amiloide. ¿Mm? Y así, bueno, cambiamos violentamente de tema. Eh, Todo esto de ir hablando de varias temáticas tiene que ver con que, bueno, es el listado que el profe Sangüesa quiere que les pasemos. Entonces, hay varias temáticas distintas, de distinta índole. ¿Mm? Por lesiones profundas se puede generar la calcificación metastásica. Chuata, es que ahí me pillaste, Montserrat, no sé a qué te refieres con lesiones profundas. ¿Mm? Porque tú dices una lesión que ocurre en una caverna, ¿sí? En un precipicio. ¿Mm? Ah, ya, claro. Mira, si en algún corte profundo hay una gran lesión muscular, eh, se me inflama, me demoro en sanar, se me infecta y finalmente termina sanando eso con una cicatriz y con una calcificación, ahí el origen es por la inflamación local, por el proceso prolongado, ¿no es cierto?, de la cicatrización. Por lo tanto, la calcificación es distrófica. Siempre recuerden, metastásicos solamente en pacientes que tienen condiciones de hipercalcemia sanguínea, o sea, tienen exceso de producción, exceso de niveles. Se toman exámenes de sangre y el calcio les sale en 12, 13, siendo lo normal máximo 10 miligramos por decilitro. Entonces, en esos pacientes podemos tener calcificación metastásica y solo en esos. Eso es importante. Acumulación de calcio, no hay un cambio de tejido rico en calcio, no, es solamente acumulación, se deposita calcio entre el tejido normal, no es que el tejido en general se enriquezca más de calcio, sea hígado, sea pulmón, sea piel, solamente hay depósitos focales de calcio, pero el resto del tejido sigue siendo relativamente normal, el que está alrededor. ¿Mm? Bueno, les comentaba porque ahora vamos a ver un tema que también es una temática que quizás a más de algunos de ustedes les va a interesar a futuro. Todo lo que se refiere a envejecimiento hoy en día está muy potente y ya superó hace mucho ya el concepto de estética. Ahora ya definitivamente va todo dirigido a prolongar la sobrevida en buenas condiciones del ser humano. Y para eso, dentro de las cosas que más se ha tenido que estudiar, es el envejecimiento celular, sus orígenes, ¿ah? Por qué se produce, a qué se refiere con eso. Y la verdad es que también las respuestas todavía son parciales, obviamente. Si estuviese claro
ya lo habrían frenado y probablemente tendríamos la posibilidad de vivir 200, 300 años, lo que por supuesto no ocurre. Acá es muy importante tener claro, bueno, evidentemente la célula envejecida es una célula que pierde progresivamente sus funciones y su viabilidad. ¿Mm? Eh, en general, es muy importante que para esas células que van envejeciendo, debiésemos tener una solución, que es la apoptosis. Si todas las células que están envejeciendo sufrieran apoptosis, permanecerían solamente las células viables, las que son capaces de dividirse y las que son funcionalmente eh, perfectas, digamos. Y en ese caso, el ser humano prácticamente no envejecería, ¿ya? Pero la célula envejece y al ir envejeciendo y va perdiendo ciertas cualidades, se empiezan a activar estos sistemas de alarma principalmente por la vía intrínseca. Acuérdense que la vía intrínseca es la que capta daños intracelulares que hacen que, o perdón, que detectan que la célula ya está perdiendo sus cualidades o está teniendo más daño de lo normal. Y ahí se desencadena la apoptosis. Evidentemente este mecanismo no es para nada perfecto y por eso que tenemos células envejecidas. Si no, todas seguirían, las que se van envejeciendo, insisto, seguirían apoptosis y seguiríamos teniendo tejidos absolutamente funcionales y jóvenes, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Es muy importante este cuadro, o este esquema, este diagrama, porque acá dice las causas de dicho envejecimiento celular son, pero claro, estos son dos ejemplos. En general, se ha descubierto, hay factores epigenéticos que tienen que ver con situaciones del ambiente, ¿m? Del entorno del individuo que igual afectan al material genético. Existe el concepto de los telómeros. Los telómeros son las terminaciones de los cromosomas y esos telómeros, en la medida que la célula va dividiéndose, se van reduciendo hasta el punto en que los telómeros están tan cortos que la célula deja de dividirse y entra en una etapa entonces de envejecimiento. Por supuesto, el daño en el ADN va generando, eh, digamos, un proceso de envejecimiento celular, alteraciones en el funcionamiento de la mitocondria, que, por ejemplo, la mitocondria es el organelo principal en la génesis de energía, pero también es el organelo principal para inducir la apoptosis por vía intrínseca. Si la mitocondria no funciona bien, no voy a tener una apoptosis intrínseca y por ende es probable que esa célula no vaya a apoptosis, sino que se transforme en una célula senescente, porque así se denominan las células que ya han perdido su actividad de división celular y además ya funcionalmente tienen un nivel muy bajo de actividad. No son colaborativas para el funcionamiento del parénquima. Esas células se llaman senescentes. Hay señales que tienen que ver con la nutrición, con la alimentación, ¿ya? Con alteraciones en las proteínas intracelulares, intracitoplasmáticas. Bueno, y así la inflamación crónica. Hay un montón de, de- de- de agentes o de elementos que influyen, ¿m? En este proceso de envejecimiento celular. Por supuesto que el daño al material genético, al ADN, es probablemente el más importante. Las células envejecen y tienden a detener su proceso proliferativo, ¿m? Frente al daño del material genético. Y recuerden que material genético ADN hay en el núcleo y también las mitocondrias tienen material de tipo ADN, cosa que también se descubrió hace algunos años atrás ya. ¿M? No solamente está en el núcleo. Entonces, ¿qué va sucediendo? ¿M? Se va produciendo daños, ¿no es cierto?, en el material genético. La célula comienza a cortar sus telómeros en la medida que se va dividiendo, hasta que finalmente la célula ya disminuye su división o básicamente la detiene. ¿M? Y si a eso lo sumamos entre otras cosas, por ejemplo, el daño a las proteínas intracelulares, a esas proteínas se refiere, todo esto, ¿m?
deriva en mutaciones, en pérdida, no es pérdida de la célula, es pérdida de la funcionalidad celular. Lo mismo acá, pérdida de la funcionalidad celular. Todo esto determina el envejecimiento celular o la aparición de estas células senescentes, que por lo demás son células que definitivamente ya no van a cumplir la función para lo cual estaban diseñadas y por ende el órgano o el tejido comienza a funcionar de una manera de menor calidad, digamos. Se va deteriorando progresivamente. Un poquito esa es la lógica de esto. ¿Mm? Esto es un ejemplo bastante, digamos, excesivo, pero esto demuestra lo que puede ser el daño en el material genético. El seroderma pigmentoso es una enfermedad genética autosómica recesiva en la que la piel carece de enzimas que reparen el daño del ADN producido por la radiación ultravioleta del sol. Y como no tienen esas células, esas enzimas reparadoras, los pacientes sufren un daño solar equivalente al que tendría una persona de 85 años si hubiese estado expuesta toda la vida excesivamente al sol. Bueno, ellos la presentan a estas edades, a los 8, 10, 12 años, ¿ya? Y es terrible porque aparte de presentar daños corneales, cataratas, sufren pigmentación cutánea y mucha aparición de cánceres cutáneos. Eso demuestra que el daño en el ADN es un gran generador de envejecimiento celular a través principalmente de mutaciones y de pérdida de funcionalidad de la célula. La progeria, también un gran ejemplo, ¿m?, de cómo un déficit en una proteína puede hacer que la célula rápidamente ingrese a este proceso de senescencia, digamos. ¿M? Eh, es un gen que está alterado y también corresponde a una patología autosómica recesiva. Entonces, una de los causales importantes, ¿no es cierto?, del envejecimiento celular es el daño en el ADN. Otro de las causales es el acortamiento de los telómeros. En resumen de todo lo que sale aquí, los telómeros se van acortando. Al irse acortando, la célula va a ir perdiendo capacidad de dividirse hasta que finalmente en una cierta longitud muy pequeña, ya esa célula no se va a dividir más. Y ahí eh, inicia su proceso de senescencia. ¿Mm? Evidentemente sobre esto se está trabajando mucho hoy en día, o sea, se busca la manera de cómo lograr que los telómeros no se acorten. El problema es que, por ejemplo, los telómeros o el no acortamiento de telómeros es una de las características de las células cancerosas. Entonces, si intervenimos el material genético para que los telómeros no se acorten, buscando aumentar la sobrevida, lo que vamos a hacer también es inducir probablemente la aparición de múltiples cánceres al no tener este freno de los telómeros. Entonces, a veces parece que la solución a algo fuese muy fácil. No, mira, para no envejecer, hagamos que los telómeros no se acorten, pero eso induce otro fenómeno. ¿Mm? Que es un poquito lo que está ejemplificado acá. En la senescencia lo que va ocurriendo es que los telómeros se acortan después de las múltiples divisiones hasta que ya llega un momento en que la célula no se va a dividir más. ¿Mm? Las células inmortales, es decir, células del cáncer, eh, tienen telomerasa. La telomerasa es una enzima que normalmente está presente solo en las células embrionarias, o sea, en los espermatozoides, en los óvulos, pero en el material genético de esas células, pero no en las células somáticas. ¿Mm? Por lo tanto, telomerasa no tenemos en las células, por ejemplo, cerebrales o del hígado, del pulmón o de la piel, etcétera, etcétera. ¿Mm? Eh, Otra causa del envejecimiento celular es la homeostasis proteica defectuosa. Esto es relativamente simple de comprender. Las proteínas se sintetizan, normalmente son
ya sea para uso intracelular, arquitectural o para ser liberadas a la circulación cuando son, por ejemplo, hormonas o citoquinas, etcétera. Sin embargo, en muchas ocasiones esas proteínas son mal elaboradas a nivel del ribosoma y esas células que están mal elaboradas o mal plegadas, mal sintetizadas, rápidamente son detectadas y son eliminadas. ¿Mm? Si ese proceso no funciona bien, la célula va sufriendo daño en su funcionamiento. ¿Cómo podemos mejorar esa situación? Eh, si es relativamente reversible el proceso, existe lo que se llama autofagia. Las células son capaces de eh, englobar estas proteínas dañadas, ¿sí? Formar una vesícula lisosomal y liberarla para que los macrófagos la fagociten. Si la autofagia fuera perfecta, no tendría ninguna célula problemas de acúmulo de proteínas reparadas. Pero la autofagia no es perfecta y por ende en algunos casos igual se van depositando proteínas alteradas y esas proteínas alteradas finalmente van generando un daño en la funcionalidad de la célula que también conduce por este mecanismo a la senescencia, digamos, a la pérdida de funcionalidad. Disregulación en la detección de nutrientes. Esto es un concepto que además está muy en boga hace hartos años ya. Eh, en teoría se ha visto que la autofagia, la supervivencia celular, es mejor, ¿sí? En individuos que están sometidos a una restricción calórica, ¿sí? Es decir, que someterse a ciertos periodos de ayuno, y de ahí viene un poquito el boom de estos ayunos intermitentes, qué sé yo, que claro, efectivamente se demostró que esos periodos de ayuno permiten, ¿no? A la célula organizarse y hacer estos procesos de limpieza como la autofagia. ¿Sí? Evidentemente esto es todo experimental, está en investigación, tampoco es 100% una información fiable, porque si no también ya sería una indicación, digamos, universal y global que todos hiciéramos ayuno intermitente. ¿Mm? Pero sí se ha visto que, como digo, en individuos, especialmente en animales de laboratorio, pero también en seres humanos, se ha probado con dietas hipocalóricas, es decir, que las personas ingieran cantidades menores de las calorías que requieren diariamente. Y la verdad que eso ha generado mayores expectativas en la sobrevida y mejoría de ciertos parámetros, como por ejemplo eh, la inflamación sistémica o qué sé yo, eh, los niveles de colesterol, etcétera, etcétera. ¿Mm? Y eso está mediado, el tema de, digamos, de la disregulación y detección de nutrientes está mediado por dos vías. Una se llama la vía del factor de crecimiento insulínico tipo 1, que en realidad es un receptor que existe en las células y que es estimulado, perdón, es inhibido en los periodos en los cuales, eh, eh, digamos, el individuo está sometido a este periodo de restricción calórica o de ayuno. Y eso metabólicamente eh, colabora, ¿no es cierto?, con la autofagia, con la limpieza celular. Y por otro lado, la vía de las sirtuinas, que son unas enzimas que están presentes, como ven ustedes, en todas las células del organismo, ¿sí? Pero cuya estimulación en mayor o menor grado colabora, ¿no es cierto?, con la reparación de daños inducidos por estrés ambiental, ¿no es cierto?, ya sea a nivel de las proteínas, a nivel del material genético del ADN. ¿Mm? Las sirtuinas han sido bastante estudiadas y lo que se está intentando hoy en día es ver de qué manera podemos eh, hacer que se estimule más la síntesis de sirtuinas en las células. Y de ahí, por supuesto, surge eh, toda esta aparición de suplementaciones, algunos antioxidantes que tendrían mejor efecto en las sirtuinas. Pero como les decía, todo esto es un mercado que sin duda mueve mucho dinero, pero que todavía no está comprobado 100% su efectividad.
y que sean inocuos también. Por lo tanto, no es llegar y empezar a indicar la primera cosa que uno lee, ¿no es cierto?, como promoción, no sé, en Instagram, etcétera, porque en el fondo esto tiene que estar corroborado de todas maneras por la vía científica, digamos. ¿Mm? Y mira, así como para que también es un cambio de tema absoluto, digamos. No, perdón, no esto, sino que trastornos metabólicos. En realidad, acá no estamos hablando ni de eh, envejecimiento celular ni de apoptosis, aquí estamos hablando de un grupo de enfermedades en las que efectivamente existe un déficit específico en una proteína, en una enzima o en más de una enzima, en más de una proteína y que generan enfermedades específicas. Ahora, como ven ustedes, el listado es grande, pero si hablamos de la parte metabólica, los trastornos autosómicos dominantes no son muchos, digamos, los cuadros metabólicos hereditarios, y los trastornos autosómicos recesivos hay una lista más grande. En esta están estas enfermedades que yo les mencioné así rápidamente dando como ejemplo. Son enfermedades raras en las que hay déficit de una o más enzimas y se produce entonces anomalía en el metabolismo o se produce acumulación de una sustancia, ya sea una proteína, un mucopolisacárido, acumulación de glucógeno, acumulación de lípidos que terminan, ¿no es cierto?, generando un daño, ¿sí?, en la célula por acumulación de estos elementos. Un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, es eh, estos síndromes en los cuales hay defectos en proteínas estructurales. Esto es autosómico recesivo, una alteración metabólica. Lo que se altera son proteínas estructurales, fundamentalmente del tejido conectivo. Por lo tanto, son pacientes que tienen anomalías en las estructuras principalmente cutáneas, músculo-ligamentosas, en la estructura ósea, fundamentalmente. Y ahí tenemos dos ejemplos, el síndrome de Marfan y el síndrome de Ehlers-Danlos. Por ejemplo, el síndrome de Marfan, que como ven ustedes es poco frecuente, 1 en 5.000 personas, ¿sí?, es un defecto en una proteína que se llama fibrilina. La fibrilina 1 es una proteína bastante importante en la formación del tejido conectivo, es decir, la matriz que sostiene a las células, ¿sí? Y a veces uno se pregunta, bueno, pero las células, ¿en dónde se afirman? ¿Dónde están sujetas? Bueno, en una matriz extracelular que en general es de tejido conectivo. Ahí hay varios ejemplos, eh, pero donde más tejido conectivo hay y menos células hay es precisamente en los tejidos conectivos tipo eh, articulaciones, ligamentos, ¿no es cierto? Y en la piel, especialmente en la dermis. Bueno, esa anomalía solo en esa proteína significa que estos pacientes tienen toda esta serie de alteraciones que incluso pueden ser a nivel ocular, sistema cardiovascular, de formación de aneurisma y mayor riesgo de disección aórtica, glaucoma, etcétera, etcétera. El síndrome de Ehlers-Danlos igual es una anomalía, solo que acá hay varios tipos, tiene varios tipos. No, para tranquilidad de ustedes, no, estos son solo ejemplos, no tengo ningún interés en que se aprendan, digamos, los diferentes tipos de síndrome, solamente para dar ejemplos de trastornos metabólicos hereditarios, en este caso pueden ser autosómicos recesivos o autosómicos dominantes. Se altera un gen. Al alterarse ese gen, generalmente se altera una o dos proteínas y eso repercute, ¿no es cierto?, en una alteración en las características particularmente del colágeno. En el Ehlers-Danlos, lo más alterado es el colágeno y son estos pacientes que tienen hiperelasticidad. Generalmente estas personas que participan en estos circos, ¿no es cierto?, chinos, que hacen piruetas y se doblan completamente, son hiperflexibles porque están en circos, porque como ven ustedes tienen una hiperflexibilidad
eh, articular y ligamentosa increíble, una característica muy habitual de este síndrome. ¿Mm? Ojo que los pacientes que tienen hipercolesterolemia familiar, hereditaria, ¿no es cierto? Que ustedes van a ver después, o ya quizás han visto, son pacientes que aunque tengan una dieta muy rígida, muy especial, de todas maneras tienen niveles elevados de colesterol. Bueno, en estos pacientes lo que hay es una alteración en un receptor, ¿ah? En la superficie especialmente de los hepatocitos, ¿ya? ¿Y qué es el receptor encargado, ¿no es cierto?, de captar estas moléculas, ¿no es cierto?, en este caso las de muy baja densidad, las lipoproteínas de muy baja densidad, ¿ah? Para posteriormente ingresarla a la célula, hacer el metabolismo y utilizar, no sé, pues los ácidos grasos para síntesis de energía, reutilizar las proteínas que trae esa lipoproteína, etcétera. Eso es lo normal. Pero si este receptor para LDL o para VLDL está alterado genéticamente, estos pacientes van a tener, bueno, no vamos a entrar en el detalle específico, pero vamos a tener una excesiva, digamos, producción y liberación de colesterol sanguíneo, y eso mantiene los niveles elevados con las consecuencias ya sabidas, ¿no es cierto? Acá tenemos una aorta con un endotelio absolutamente bien conservado. Acá tenemos una arteria aorta, pero con un endotelio lleno de placas de ateroma, de ateroesclerosis, debido, ¿no es cierto?, al depósito de esta, estos lípidos, estos cristales de colesterol, en realidad estas moléculas, ¿no es cierto?, de VLDL y LDL principalmente. ¿Mm? Los déficits enzimáticos son también otro trastorno metabólico hereditario que afecta a las proteínas y que tiene que ver, por ejemplo, con esas enfermedades lisosomales que mencionábamos, en las que hay algunas enzimas que al no existir o estar funcionalmente dañadas, se producen depósitos a nivel de los lisosomas. Eh, Esto también tiene que ver, por ejemplo, para las glucogenosis, ¿sí?, que también hay un déficit enzimático y se producen acúmulos de glucógeno en el citoplasma de las células. ¿Sí? Eh, Estas patologías son múltiples, son bastante enredadas, ¿no? Por lo tanto, yo no me complicaría mucho en entrar en el detalle. Es importante señalar, en el caso de déficit enzimáticos, podemos tener alteraciones, ¿no es cierto?, de depósito, ¿sí?, de algunas moléculas, de algunas, qué sé yo, de algunas estructuras que no debiesen, moleculares que no debiesen estar, no sé, en el citoplasma. ¿Sí? Esto es lo normal, ¿no es cierto? El lisosoma eh, de alguna manera libera su contenido. ¿Sí? En cambio, en las enfermedades de depósito, lamentablemente, al no existir la enzima lisosomal o ser deficiente o tener una función anormal, se depositan estos substratos que son complejos. El lisosoma lo que hace es degradar los substratos para transformarlos en unidades más pequeñas. Si eso no ocurre, estos complejos más grandes quedan depositados. ¿Sí? Y se depositan fundamentalmente en el lisosoma y ahí quedan. Finalmente quedan ahí depositados y se van acumulando, con, por supuesto, y consiguiente alteración, ¿no es cierto?, en la funcionalidad de la célula, acumulación de proteínas tóxicas, acumulación de mitocondrias aberrantes, producción de radicales libres, es decir, hay una serie de mecanismos a través de los cuales una célula que sufre estas enfermedades por acumulación finalmente se muere. Y normalmente la muerte ocurre por apoptosis, no por fenómenos necrotizantes, digamos, no por necrosis. Vean ustedes acá la cantidad de patologías, están las mucopolisacaridosis, mucolipidosis, la fucosidosis, la sulfatidosis, la glicogenosis. Cada una es un déficit enzimático específico,
Y bueno, es una lista larga, enorme. Hay pocos, pocos investigadores, médicos y biólogos que se dedican a las enfermedades lisosomales o por déficit enzimáticos en Chile. Pues son realmente patologías muy raras y complejas, digamos, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, cómo se observa la glucogenosis, ¿sí?, en el hígado de un paciente afectado de esta patología versus hígado normal, cómo se observa la glucogenosis en el músculo. Son fibras más grandes, más gruesas, de un color más eosinofílico, pero a pesar de ser más grandes y más gruesas, no funcionan mejor, no tienen mejor capacidad funcional. Un ejemplo es mucopolisacaridosis, que tiene varios tipos. En este tipo, los pacientes tienen talla baja, macrocefálica, macrocefalia, retardo del desarrollo psicomotor, hepatosplenomegalia, deterioro neurológico progresivo. Son enfermedades que en general, muchas de ellas son letales. Cuesta su diagnóstico postnatal. Normalmente estas enfermedades se diagnostican a los 3 4 años después de nacido el niño, en la medida que se hacen más evidentes las anomalías. Y la mayor parte de las veces el pronóstico es eh, fatal, digamos. El pronóstico es la muerte generalmente a los 9 a los 10 a los 12 a los 14 años. ¿Ya? Muy pocas de estas patologías hoy en día tienen tratamiento, son tratamientos novedosos que se han desarrollado en estos últimos años, pero son tremendamente caros, son enormemente caros, por lo tanto, evidentemente que están todavía muy poco al acceso, digamos, de nuestros bolsillos, y eso explica el por qué ustedes ven cada día que hay casos de familias, de familiares, de pacientes que tienen estas enfermedades raras que hacen un montón de cosas, digamos, como para tratar de lograr conseguir el dinero para financiar el tratamiento de, de la patología, en este caso, de sus hijos. Así que en resumen, lo que quise poner acá, digamos, es que tenemos trastornos, ¿no es cierto?, metabólicos, hereditarios, que pueden ser autosómicos dominantes, autosómicos recesivos. La mayoría de ellos se asocian a trastornos de proteínas. ¿M? Y esos trastornos de proteínas pueden ser por alteraciones en proteínas específicas, como era esta eh, profilina 1 o los colágenos en el caso del Ehlers-Danlos. Están las alteraciones de receptores proteicos, como por ejemplo el caso de la hipercolesterolemia familiar. Alteraciones de enzimas, que hay muchos ejemplos: mucopolisacaridosis, glucogenosis, lipidosis, eh, etcétera, etcétera. Y finalmente las disproteinemias, que son alteraciones bien específicas y que, por un tema ya de no saturarlos más de información, vamos a ver mañana. Mañana sí vamos a hacer la clase alrededor de las 6:20, 6:30. Así que ahí continuamos con esta parte que es un poquito árida, la verdad. Por lo mismo, yo necesito que solamente manejen conceptos generales. No, estos temas son muy áridos y no tienen tanta morfología microscópica como para tener que aprendérselos tanto en detalle. Más bien cultura general médica, como yo siempre les digo. Así que mañana